Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios. Segundo domingo del tiempo de Pascua, en este domingo 27 de abril. Hechos de los Apóstoles, que nos acompaña durante todo este tiempo pascual. Y hoy también es el día en que nosotros celebramos a esta gran misericordia. El amor de Dios, del lugar donde estamos nosotros empantanados a causa del pecado. Eso significa, ¿verdad? El cor, dice el corazón hacia el mísero, misericordia. Así que que se yo que fuera, peñan de yaron vos hazañan de peipo lleva, ñañen caramague ese, hatañan de pe lleva pemba eposipo huevi. Escuchemos la palabra de Dios, capítulo 5, 12 al 16. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu, bajo el pórtico de Salomón. Pero ningún otro se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres, y hasta sacaban a los enfermos en las calles, poniéndolos en cátares y camillas para que cuando Pedro pasara, por lo menos la sombra cubriera a alguno de ellos. La multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban sanados. ¡Qué grandeza, queridos hermanos! La pecha y teve de bañajendu, peñan de yara, o me eñan de peipitu marangatu, la fuerza, el espíritu del resucitado. Pedro nos va contando poco a poco, ¿verdad?, todo el accionar de la vida cristiana. Pedro al frente de la comunidad. Así como ellos han iniciado, son los primeros, Pedro y Juan, que le hacen caminar a ese paralítico, ahora entonces los apóstoles. Aquí ya estamos todos, queridos hermanos. Añande ya es llamara entonces. Ñande va, ñame, él ahí pone a mí ajina, ñamongüera vagina, las asías, allí va. Pero no es porque nos vamos y le tocamos a un enfermo que está en el hospital o lo que sea y se levanta y camina, sino que todo lo que es corrupción, todo lo que es negativo, todo lo que es una vida desordenada, upeaco dice, levántate y camina. Ave y menen diega tu janguay se lleva, ñañe embreta y mía llevas allá guatañas en dubeñan de yarañe, apeñan de yarañe eru vive, que es la regla de vida. Y este es el mandamiento, esto es lo que nos muestra nuestra hoja de vida. Upealaña de Mongueragina. Y dice que todos, imagínense, ellos se dan cuenta, la sociedad se tiene que dar cuenta de que nosotros hemos resucitado. La sociedad se tiene que dar cuenta porque nuestro Paraguay ahora entonces le devuelve sus derechos a los jubilados, a los hospitales, le devuelve sus derechos a las personas que han trabajado, que hicieron todo un esfuerzo, aún en la pobreza. Queridos hermanos, no podemos ser así tan ladrones, no podemos ser así. ¿Qué clase de hombres que decimos que somos cristianos o que participamos de movimientos cristianos? No, queridos hermanos. O negro o blanco. Así es que fuerza, muchachos. Tenemos que cambiar, tenemos que mejorar. Y hoy es el día de la misericordia. Veñan de yaron hazaña de la hipoja y de dale será. Seamos de la se pone ese janguaiza de todo lo que es pecaminoso. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.